Hola, vamos a ver el tema de rotulación presentado por Diana Cortés, basada en el dibujo de ingeniería de Fabio Romero en esta bibliografía. Vamos entonces a iniciar con el origen de las letras. Como vemos, los egipcios iniciaron con la escritura jeroglífica o hierática, los fenicios con 22 letras. Luego, estas letras fueron heredadas también por los griegos y pasó después a los romanos. Aquí vemos algunos ejemplos donde ya cuando llegan los romanos podemos entender un poco mejor esa escritura, podremos más o menos alcanzar a leer cosas, ¿cierto? Este es el alfabeto latino del año 700 a.C., del mundo antiguo, de las cuales 22 letras casi llegaron inalteradas. Tenemos entonces aquí otro gráfico donde tenemos los jeroglíficos egipcios. Como podemos ver, eran casi que dibujos, ¿cierto? De las cosas que ellos veían, de la vida cotidiana, pájaros, artículos, herramientas que ellos usaban. Y luego vieron que esto era muy útil y necesitaban como enriquecerlo y además como que fuera un poco más universal. Entonces estos dibujitos fueron evolucionando y se fueron yendo a una forma mucho más abstracta que permitía realizar estos dibujitos como con más velocidad. Entonces fíjense cómo va evolucionando esos dibujitos a las letras que tenemos hoy en día. Tenemos diferentes estilos de letras que los vamos a dividir en estos 4 grupos para explicártelo de alguna manera. Tenemos aquí el estilo gótico, que es el más usado en la letra técnica porque es como el más simple. Se clasifica como góticas todas las letras formadas por trazos elementales de igual espesor. El romano, que aquí ya vemos que el grosor cambia, ¿cierto? Tenemos aquí unas líneas más delgadas, aquí tenemos unas líneas más gruesas y además tenemos unos remates como un poco decorados, ¿cierto? Entonces son trazos elementales que se acentúan en ciertos trayectos. Tenemos el itálico, que básicamente es el inclinado, que puede ser de cualquier estilo o tipo de fuente. En este caso tenemos el itálico del romano. Podríamos haber hecho el itálico del gótico, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho inclinado, si el gótico lo hacemos inclinado, pues es el itálico del gótico. Y tenemos acá el texto, que es un poco, realmente a veces es un poco difícil de leer por digamos, lo exagerado en su decoración, ¿cierto? Entonces se usa mucho para tipos como de texto elegante, que como que quiere quedar esa impresión de lo antiguo, entonces digamos que es o un poquito como muy artístico, ¿no? O sea, es poco usado realmente en temas comerciales precisamente por su difícil lectura. Tenemos también aquí un espaciado de letras dependiendo al espacio que queramos ocupar con ellas o el espacio que tengamos disponible. Entonces tenemos aquí letras condensadas donde están como más alargaditas. Aquí tenemos las mayúsculas, aquí tenemos letras condensadas combinadas, mayúsculas, minúsculas. Aquí tenemos como una amplitud bastante buena para desplegar nuestro texto. Entonces tenemos letras extendidas aquí en mayúscula y letras extendidas aquí en combinación mayúsculas con minúsculas. Tenemos aquí el estilo gótico, como venía diciéndoles, es el más usado en dibujo técnico por su simpleza.
En este ejemplo tenemos la norma americana ASA Y14.2 de 1975 que desarrolló C.W. Reinhardt, que era jefe de dibujantes de la revista Engineering News en 1935. Es importante notar las intensidades de línea. Aquí en el dibujo tenemos como protagonismos, ¿cierto? Necesitamos que algo llame la atención y algo que como que esté, pero más bien como por detrás de escena. Entonces, para eso usamos diferentes intensidades. Entonces, utilizamos una intensidad baja para las líneas guías, o sea, que sean muy suaves, casi ojalá imperceptibles. Y tenemos, pues por lo menos imperceptibles, no a quien las hace, sino a quien la ve. Y tenemos las letras que necesitamos que sean las protagonistas, ¿cierto?, de este ejercicio. Entonces usamos una intensidad mucho más fuerte, como vemos acá. Sobresale la letra y que se oculte esa línea guía. Aquí la vamos obviamente a mostrar, por lo que necesitamos aprender a hacer ese texto técnico, ¿no? Entonces, para las líneas guía usamos un lápiz de mina 6H o 4H, y para las letras vamos a usar minas AH, 2H o incluso B. Esto también depende mucho de la presión de que cada uno tenga, ¿no? Vamos encontrando que algunas personas hacen un poco más de presión al escribir, otras que escriben un poco suave. Entonces ahí cada uno también va encontrando cuál mina se le adapta mejor a su forma de escribir. Tenemos que en estas guías todas esas tienen 6 unidades de alto y algunas de ancho tienen 5 o 6 según la letra, según lo anchita que sea la letra que vayamos a hacer. Por ejemplo, en la W ocupamos 8 unidades de ancho y tenemos obviamente el 1 y la I, que solamente ocupan una unidad de ancho. Tenemos letras de trazos rectos como la L, la T, y tenemos letras de trazos curvos como la O, la Q, la C, la G, ¿cierto? Tenemos semielipses como la J y la U. Aquí como vemos semielipses, la J, la U, ¿sí? Tenemos semicírculos como la D, la P, la R y la B. Aquí tenemos entonces estos, aquí no las tenemos, no, aquí no las tenemos. Así tenemos P, R, B. Y también tenemos basadas en el 8, elipses como el 8, el 3, la ES, el 2, o las elipses del 0, que son el 6 y el 9. ¿Sí? Tenemos, fíjese que aquí el 6 y el 9 son muy similares a este 0, sino que tienen un giro anticipado. Aquí podemos ver las letras minúsculas verticales. Tenemos aquí el mismo texto nos está diciendo cómo es que deben ser hechas estas letras. Tenemos que dejar como un margen de 2 unidades tanto arriba como abajo para darle espacio a esas letras que suben como la L, la T, la K, la B, la D, ¿cierto? La H, y las que bajan como la J, la Y, la G, la Q, la P. Y también nos está diciendo la dirección del trazo que debemos hacer. En este caso tenemos que todas inician de arriba hacia abajo y los trazos horizontales inician de izquierda a derecha, como en este caso la T, ¿sí? Cuando tenemos arcos, pues también es muy similar, aunque a veces empezamos un poquito abajo, pero sí de izquierda a derecha. Y también nos da otra indicación, nos dice el orden en que debemos hacer ese texto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que
iniciar, por ejemplo, aquí la F, vamos a ver que tiene tres pasos, ¿cierto? Iniciamos haciendo la letra vertical de su cuerpo. Como número 2 hacemos el arco en esta dirección y como número 3 hacemos la línea horizontal de izquierda a derecha. Entonces nos está diciendo este gráfico, nos está diciendo muchas cosas de cómo debemos hacer esas letras minúsculas verticales. Aquí tenemos letras de inclinación como itálicas, ¿cierto? De 68.2 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Ni más acostadas ni más levantadas, es digamos, esa es la inclinación. Los círculos se convierten en elipses. Entonces, por ejemplo, aquí miramos estos letras que eran circulares, ya se basan en la elipse. Y lo mismo los trazos curvos, por ejemplo aquí en el 6, en el 9, ¿cierto? En el 5 vemos como todas esas curvas ya no se basan en círculos sino en elipses. Las letras minúsculas inclinadas tienen las mismas proporciones que las verticales, con la diferencia en que aquí también lo mismo, todo lo que son arcos se basan en elipses. Aquí tenemos líneas de guía. Vemos aquí unas líneas de guía verticales que ayudan a mantener las letras verticales, y aquí líneas de guía horizontales que ayudan a mantener las letras a una altura uniforme, o sea que no sean unas más altas que otras. La línea inclinada ayuda a mantener las letras uniformemente inclinadas. Entonces, dependiendo si quiero itálica o si quiero vertical, pues utilizo las guías correspondientes. Cuando generalmente estos textos se hacen en tinta y facilita que uno pueda borrar esas líneas guías, que pues impecable la presentación del gráfico. Más sin embargo, cuando hacemos el texto en lápiz, no hay, digamos que no se podrían borrar esas líneas guía, porque pues también borraríamos el texto. Entonces simplemente se dejan, pero dejando muy tenue esas líneas guías, como hablamos hace un rato. Tenemos aquí la altura del texto. Entonces aquí tenemos 1/8 de pulgada, o sea 3 milímetros, y un espacio de 2 milímetros entre renglón y renglón, para que sea como proporcionado, equitativo el tema del espacio. Aquí tenemos las líneas verticales que están dibujadas al azar, es decir, no es que tenga yo que coger la regla y hacerlas, el distanciamiento entre ellas, sino que pues voy haciendo unas pegaditas para que me den como la ayuda para mantener esa verticalidad. Tenemos aquí las líneas inclinadas, como veníamos diciendo, 68.2 grados con respecto a la horizontal, y se puede obtener dibujando un triángulo inicial de guía de 5 de altura por 2 de ancho, que me da esa línea con la inclinación que necesitamos. Para espaciado de líneas guía, entonces tenemos, según el espacio que tengamos, a veces tenemos más espacio, otras veces está más reducido, entonces podemos cambiar la dimensión de forma proporcional inclinando la regla con respecto al 0 en la línea inferior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un buen espacio holgado. Esto también lo podemos hacer no solamente con una regla, sino con un compás de punta seca. Y si queremos, pues tenemos un poco menos de espacio en altura, entonces podemos utilizar la regla inclinándola y ubicando el 0 en la línea base para poder hacer esas divisiones proporcionalmente, como si lo hiciéramos si tuviéramos más espacio.
Aquí tenemos letras mayúsculas grandes y pequeñas, entonces dejamos una altura X y para hacer como una especie de ferrocarril hacemos una altura de 2/3 de altura y me queda un texto muy bonito, muy estético. Tenemos aquí las líneas de guía para números y fracciones, entonces usamos 5 líneas espaciadas a un 16avo de pulgada, 1.5 milímetros, y los enteros ocupan las 3 líneas centrales. Las líneas de fracción, fíjense que la ponemos en toda la mitad. El numerador lo ponemos que toque la línea del extremo superior, el denominador que toque la línea inferior, y dejamos un espacio prudencial entre el número y la línea. Aquí entonces vemos también el ejemplo con las líneas guía verticales, con las líneas guía inclinadas. Aquí una forma en la que podemos dividir esos renglones y que lo podemos hacer con regla, y también lo podemos hacer con la ayuda de nuestro compás de puntas secas. Aquí tenemos uno de los errores más comunes en dibujo de fracciones. Tenemos aquí que un espacio prudente entre el número y la línea de división de la fracción. Aquí, por ejemplo, se pegaron los números a esa línea. Es un error súper frecuente y que pues es un error completo porque pues dificulta la lectura de esa fracción. Esta es la forma correcta de escribir la fracción en letra técnica. Esto no es lo más correcto, y fíjense aquí la diferencia entre hasta qué punto llega la línea de la fracción con respecto a los números que la componen. Tiene más o menos un margen muy similar. Se sale una gotica apenas, aquí se salió demasiado y aquí como que le faltó, ¿cierto? Quedó como escasa, como que uno dice, ¿será que eso sí es una fracción? Entonces, que esta es la forma correcta de hacerlo. Tenemos unas guías para minúsculas, tenemos línea de guía para letras sería digamos el grueso del texto, que va en la mitad, es de 3 milímetros o 1/8 de pulgada, y el espacio de arriba y el espacio de abajo dejamos 1.5 milímetros o un 16avo de pulgada para aquellas letras que suben o bajan. Lo mismo para las inclinadas, y aquí simplemente usamos nuestro triángulo de guía para poder hacer las paralelas a esta línea diagonal. Aquí vemos el espaciado entre letras que se debe hacer al ojo. Lo correcto es hacerlo al ojo, no con distancias iguales. Esto es incorrecto. Fíjense que aquí es muy difícil de leer el texto. Estas letras están como muy pegadas, aquí como que están muy espaciadas, ¿cierto? Aquí están proporcionales, ¿sí? Entonces es como áreas de fondo iguales, ¿sí? Que se sienta equitativo como ese espacio que hay entre letras y letras, y pues como la experiencia de la lectura y la escritura va dando esa habilidad. El espaciado entre palabras debe ser la distancia igual a la O mayúscula. Entonces aquí tenemos palabras bien espaciadas y letras juntas. Vemos que el texto es fácil de leer. Evitar este espaciado difícil de leer. ¿Sí? Fíjense que aquí uno dice, ¿será que esto es como una palabra? Pero eso está como muy largo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, sin embargo, aquí se nota que hay como un espacio un poquito mayor que el de acá, pero no es suficiente, necesitamos un poquito más de espacio. Y en cambio tenemos palabras en minúsculas bien espaciadas. Aquí tenemos un centrado de texto. Tenemos 3 formas de hacerlo. Tenemos un rótulo alineado a la derecha, tenemos un rótulo centrado
y tenemos una prueba en tira de papel. Entonces aquí debemos enumerar las letras y contando también los espacios, los caracteres, teniendo también en cuenta que pueden haber letras más anchas o más angostas. Por ejemplo, si tenemos la W o la I, o si tenemos caracteres como comas, puntos, etcétera. Tener en cuenta todos estos elementos para poder proporcionar bien el texto dentro del espacio que queremos ubicar. Aquí, por ejemplo, para rótulos centrados, entonces podemos, al enumerar estas letras, podemos hallar cuál es la letra de la mitad y distribuir el espacio uniformemente a lado y lado. También podemos hacer la prueba en tira de papel, pues escribimos como en un pedazo de papel el texto como queremos que quede y lo ubicamos de una manera paralela al espacio que tenemos disponible. Y bien, aquí tenemos el alfabeto griego moderno, que es bastante usado para temas ingenieriles. Entonces esta es la forma correcta de escribirlo para que lo tengan en cuenta en sus presentaciones. Aquí tenemos ya el ejemplo de un texto de una plancha, digamos que tiene bastante texto. Entonces, ¿cómo se vería una plancha bien realizada en su texto técnico? Y aquí tenemos la bibliografía de esta presentación, las imágenes de los jeroglíficos, del alfabeto latino, de los inicios de las letras y por supuesto la bibliografía de la que nos basamos para esta presentación. Espero que hayan entendido todo muy bien.